Amantísimo Padre y Dios, rogamos, suplicamos en esta hora que nos hable a través de tu santa palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, nos guíe y nos traiga bendición a través de tus enseñanzas. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. No por mérito en nosotros, en los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Carísimos hermanos, quisiera compartir con ustedes en esta hora un tema que es favorable para ti y para mí, porque es la manera como vamos a poder identificar cómo Dios nos habla a nosotros. ¿Saben ustedes que en la China hace siglos atrás un herrero vio una hoja de árbol flotando en un estanque de agua que tenía en su taller y por simple curiosidad dejó caer una gota de metal derretido en el extremo puntiagudo de la hoja? Para sorpresa de él, después de girar unas cuantas veces, el extremo con la gota de metal se cayó apuntando hacia el norte. Este simple experimento fue lo que dio origen a la brújula. Más tarde, los científicos descubrieron que la fuerza magnética de la Tierra hacía que la punta de la hoja con metal siempre apuntara hacia el norte. Hay una fuerza interna llamada Espíritu Santo que siempre nos guiará. Dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 13, a toda verdad. Nos guiará a toda verdad. Esa palabra allí en capítulo Juan nos dice, en el versículo 13, capítulo 16, que Dios, el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad. Esto incluye nuestro diario vivir, el cual está lleno de decisiones. Es importante, porque nuestras decisiones van a determinar nuestro estilo de vida en un futuro no muy lejano. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo a afinar las cuerdas de la guitarra, aunque no soy guitarrista, pero puedo por lo menos tocar algunas melodías en ella, el maestro me dijo, primero tienes que aprender a afinar su oído. Tienes que afinar tu oído a las notas musicales para luego poder afinar las cuerdas de la guitarra. Interesante, ¿verdad? Y me tomó mucho tiempo y mucha práctica antes de aprender a detectar con mi oído las notas musicales. Nuestro Dios es un Dios que habla, que se comunica con sus hijos. Una de las maneras como Él se comunica es por medio de su rema o de la palabra escrita, la palabra de Dios. Pero además de esto, Dios siempre tiene una palabra para el momento. Para cada situación por la que nosotros estemos atravesando, Dios tiene una palabra. En el libro de Génesis, Dios se manifiesta como un Dios que habla. Y dijo, Dios sea la luz. Y dijo, Dios sea la expansión. Y hubo expansión. Él tiene voz y sabe comunicarse. Él tiene habilidades verbales. Dios habla a través de su Santo Espíritu. El mismo Señor Jesucristo, el Dios manifestado en carne, es presentado en el Evangelio de Juan como el Verbo de Dios. O sea, la palabra de Dios. La voz de Dios, en Génesis 3:1, con que Dios ha dicho. El propósito del diablo es obstruir nuestro oído espiritual. Y así nosotros no podamos escuchar la voz de Dios. O sea, de una manera u otra, Él lo que quiere es que no escuchemos la voz de Dios para nuestras vidas. El verso 8, después que Adán y Eva desobedecieron a Dios,
dice lo siguiente: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Es interesante observar que fue la voz de Dios la que salió en busca de Adán. En Apocalipsis leemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también Éxodo 21:1 comienza diciendo: y habló Dios todas estas palabras. El verso 18 continúa diciendo: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Puede ver el patrón? Es como si el diablo sembrara esa cizaña de temor en el corazón de los creyentes, a tal punto de no querer escuchar la voz de Dios. La voz de Dios nunca va a matar nada que no necesite morir. Nada que no necesite morir en nuestras vidas. Pues por eso que cada vez que un profeta de Dios traía un mensaje para el pueblo, comenzaba y terminaba el mensaje con la frase: así dice el Señor, o así ha dicho el Señor, porque Dios constantemente está tratando con nosotros. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios no nos habla a nuestro intelecto o a nuestros oídos. Cuando Él nos habla, lo hace a nuestro espíritu. Hechos capítulo 17 y 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Otra traducción dice: su espíritu se conmovía. ¿Sabía usted que Dios puede conmover su espíritu? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No tuve reposo en mi espíritu, a pesar de que la puerta estaba abierta. Sin embargo, cuando no halló reposo en su espíritu, Pablo no se quedó allí, sino que se alejó de ese lugar. Cuando usted esté planeando algo, va a tomar una decisión y no siente reposo en su espíritu, es tiempo de detenerse y no hacer lo que está pensando hacer. Es Dios hablando a su espíritu. Cuando es la voluntad de Dios, Él va a poner reposo en tu espíritu. Dejémonos guiar por la voz del Espíritu de Dios y no por la razón. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Padre querido, Padre Santo, una vez más agradecemos por tu santa palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a escuchar tu palabra cada día, cada momento. Y no solamente escuchar tus palabras, sino aparte de atesorarlas, ponerlas por obra. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Bendiciones.